No ha comenzado bien, que ya mira cómo está el agua. No, pero mira el de Samuel, mira el de Samuel. Samuel ya terminó el agua. Yo Ay, sí. mi madre. ¿Será que hace mucho calor? Pero eso es No una sé, costumbre no de sé. beber Sí. agua. Cuando viene a ver, eso es. Es que es Miren, una tradición dominicana, el calor. Hablando de Sí, tradición. Estamos en otoño y está de haciendo tradición calor. y hablando Cierto, de cierto. tradición. ¿Qué le está diciendo del tema? Hablando de tradición. Hablando de tradiciones, tú decías fuera del aire sobre un colombiano, loco. No, mencionaste un colombiano. Sí, un Sí, colombiano pero que tienes que tratar de aclarar, porque inmediatamente tú mencionas Colombia, se puede malinterpretar, ¿me entiendes? ¿Por qué tú Porque malinterpretas Esto es Porque- cristiano. A mucha honra. Mete más. Dale. Cristiano, ¿eh? Miren, un colombiano, youtuber, él vino al país y vio un culto en la calle, campaña, como aquí comúnmente le O llaman. Campo Blanco también, porque... La Campaña. campaña. Señores, Campo Blanco, mi amor, eso es tradición. Explica Campaña qué es y Campo Blanco. ¿Qué es un para Campo las Blanco? personas Eso es que otro no- tema del podcast que la gente tiene que escribir y suscribirse para que vean este tema. En Patreon, en Bien, miren, Dale, dale. él vio el culto. Él vio el culto en la calle. Y lo primero, él, ok, le pareció normal, un culto evangélico en la calle, bien. Pero lo más curioso para él, donde él se quedó como choqueado, fue cuando él comenzó. Eso era un concierto de metal. A la clara. ¿Sabes? La gente. Y él, como que, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Dios mío. Ahora bien, aquí todos sabemos que eso Ok. en este país es una costumbre. Ustedes saben Ya. también que existen lo que es, dentro de las costumbres, buenas costumbres y malas Y costumbres. malas costumbres, claro. Para mí es una mala costumbre. Para mí es una mala costumbre. Pero ¿qué opinan ustedes al respecto del asunto de no tanto predicar en la calle, sino Tiene esa que vocear, forma, vocear la de que forma. Sí, porque no se te entiende nada, que viejo. no es necesario. Yo entiendo que no es necesario. O sea, no se te entiende nada? Y entiendo, por ejemplo, esa gente, si no predican así, no predicaron. No, que Si Dios, tú- si- no, Dios no se movió. Dios no se movió. Si tú Dios no se predicaste de esa movió. forma. Si tú no voceaste, Y el predicador de sudaste, chicle. corriste, tú no predicaste. Dios no te usó. Señores, lo que pasa es que estamos hablando de tradiciones y costumbres, ¿verdad? Ajá. Eso ya está arraigado en su interior. Para tú sacar a esa denominación de creyentes, tú sacar esa persona de ahí, es una Sí, es fuerte, lucha es fuerte, muy es fuerte, fuerte. es ¿Por qué? fuerte. Porque tú estás hablando de que tú le estás quitando, como quien dice, la esencia de lo que él cree. Pero es una O sea, mala esencia, viejo. Sí, pero es Pero una es un mala estigma esencia. eso, porque está ahí. Es una mala esencia a lo mejor para nosotros, porque tenemos otra costumbre de cómo debería de ser un cristiano o cómo la Biblia nos registra de cómo debería de ser, ¿verdad? Pero es lamentable que para tú sacar a una persona así, eso es como tú quitarle a los hijos y decir que no es hijo de él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque que él ha creído eso. Sabrá Dios por cuántos años. De verdad. Aquí en República Dominicana, esa cultura, esa tradición, no es desde ahora. Sí, y yo, Señores, yo dale. suponiendo, yo dije tirando. Cuando viene a ver, vino eso de vocear. Era en esa época de los 70, por ahí abajo. Como un- Es probable, Sí, claro. 70, 60, donde no había un micrófono, o no había, Exacto. o no había los recursos para tener un micrófono o una bocina, entonces la gente tenía que estar voceando. Entonces imagino que los predicadores antes voceaban y se quedó la costumbre de la manera en hablar y se quedó así. Y todavía con micrófono están voceando. Ahora que se han Puede ser. agregado muchas cosas, como Sí. que se mandan. Se mandan a correr como que son Feliz Sánchez. Sí, como yo digo Luguelín. ahorita, de los obeliscos hasta el 12. Luguelín. ¿Tú me entiendes? No, y cuando respiran Marilady, ese- tiene que decir Marilady y Paulino, ¿no? Corriendo. Yo creo que ellos pueden competir con Marilady y la Claro, Diamante. esa tradición, esa cultura, monstruo, para sacar. Dando las esa 7 gente. vueltas. Da 7 vueltas en el Cuando Olímpico. verás ahí. eso, son campo y pista. Yo imagino de que preparándote, de que mira, para tú ser predicador, tienes que ir primero para el Exactamente. Olímpico, primero Date par de vueltas por ahí. con Ey. saco. Si no va a correr con saco, si Oye, no corre esto, con saco, no es Tú Dios. sabes que en el béisbol se le coge, se cronometra, ¿verdad? Sí, Así le dicen. sí. La velocidad corriendo en el fútbol también. Cronometrando, no, Espérese, no. varón, para usted predicar en la calle hay que coger el cronómetro. A ver cuánto te hace corriendo. Ay, señor. Pero no, miren, Hermano. eso es una costumbre. Ojo, no estamos hablando del contexto por si acaso. Lo que pasa es que aquí en este país, República Dominicana, que se sepa, Claro. aquí es una costumbre tú ver cristianos evangélicos voceando en la calle y
tú crees que, bueno, el que viene de Estados Unidos o Colombia cree que un concierto de metal. Dale, Pierre. That's Y no, Tommy. no solo eso, que yo he visto videos. Ahorita tiramos He la visto- bomba. ¡Pum! Real, he visto videos de demostrando de que eso se hereda. O sea, Sí. no es de que, por Los ejemplo, niños. el papá, la mamá, son de los que predican así, en este caso el papá, son de los que predican así voceando y ya el niño está copiando la misma maña del papá. Ujú. Que él quiere imitar diciendo que él se sabe de otro versículo bíblico y él está diciendo, porque de tal manera, ay, santo, aleluya. Y está el niño así. Claro. Y claro. eso es algo heredado, o sea, eso no es de que el Espíritu Santo se movió, eso yo lo considero desorden. Y no del Realmente. todo, no del todo heredado, sino que es costumbres. O sea, Sí, se costumbre, pero acostumbra. la costumbre Es una, se hereda. Una mala herencia, costumbre. herencia. No del todo. Porque Cuando no digo siempre- herencia es porque, por ejemplo, él lo está viendo de sus padres y dice, Exacto. así es que se predica. yo creo, Exacto. yo creo más bien una conducta aprendida que herencia. Wow. Ey, eso soy yo como... Wow. Repite. Perdón, discúlpame. Repite ¿oíste? eso. Discúlpame por ser del barrio y no sabe de la Y cosa cuando Dale, son dale, conductas así que dice Aprendidas. Marco, aprendidas, o como uno pudiese decir heredadas, aunque al final no sería bien por ahí. Conducta Pero aprendida ya. cuando uno trata de sacar a esa persona del cuadro, se siente incómodo, como se mencionó ahorita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Claro eso que sí. sucede igual como en los tiempos de Jesús. Los fariseos, esa gente de alto rango, comenzaban a ver las tradiciones como que eran algo que tenía que cumplirse y había que cumplir Exacto. obligatoriamente. Jesucristo fue el reformista, ¿qué se dice? Fue Formador. el reformador. Reformistas son los balagueritos. Perdón. Oye, van a ver. Jesucristo fue el mayor reformador de la historia en ese tiempo, incluso ahora. Cambiando Porque tradiciones, Él claro. cambió la tradición totalmente. Él comió sin lavarse la mano antes de. Los discípulos comieron sin Ujú. lavarse la mano antes de. Los... Yo diría, Ajá. que no fue que él rompió las tradiciones, porque él siguió la ley. Él Sí, siguió, sí. él obedeció la Él ley. siguió Es la lo ley. que, es lo que aclaró el porqué de la ley. Es decir, por ejemplo, como decíamos ahorita, para esa gente era un santo grial el hecho de que tú no te... O sea, era mejor lavarte la mano antes que se perdiera una gente. Lo más importante era lavarse Y la no mano. solo eso, que ellos pensaban que si tú no lo hacías, tú pecabas. Exacto, tú estabas pecando Y por no entonces lavarte la mano. Jesús lo que quería decir con eso es que tú no estás pecando si tú no te lavas la mano. Exacto, entonces, pero en ese caso yo no digo que él desobedeció sobre lavarse la mano. No, él no, o sea, él no estaba, cuando yo digo de reformar, no es desobedecer. No es, o sea, quebrar, No, porque- porque al final tú estás Exacto, él no la quebró, provocando, no quebró tú estás ninguna ley. provocando un cambio. Bien. Y, eso puede caer en quebrar. Y perdón, Pierina. Ajá. O sea, el hecho de ella decir reformar es algo que ya está establecido, pero él lo está arreglando. Exacto. Es como Él vino a decir- hacer cumplir como realmente debería ser. Exacto. Y también hay otras costumbres, Pues por no ejemplo, lo de desobedeció nada. trabajar en medio del sábado. Ajá. Cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas, eso es un trabajo, Exacto. al fin y al Exacto. cabo. Y entonces también cuando Jesucristo les dice, pero tú no te acuerdas que con los panes de la preposición, me parece que en el mismo, la misma historia, los panes de la preposición que no se podían comer y David y sus Sí, exacto. guerreros Cuando tenían entraron, hambre. tuvieron Exacto. hambre y comieron. Y comieron. Exacto. No, y también eso que si solamente se- mencionar si dos. se cae alguien en un hoyo en el sábado, entonces tú Exacto. no lo vas a salvar porque es sábado. Gracias, saludos cordiales. Con tradiciones y costumbres. Miren, recuerden que aparte del asunto de que era una tradición el hecho de lavarse las manos antes de Ajá. comer y cosas, y no es que eso esté mal, No está mal. no. No, claro que Porque no. obviamente Pero tampoco en es el pecado. término, Exacto, de, ese es el tema, en el no es contexto de higiene, eso es lo que se debe hacer. Ahora, el problema de los fariseos era que eso era un ritual. Exacto. Un ritual viene de un rito, es como de un asunto espiritual, pero creado como por los mismos hombres, o sea, no Ujú. por Dios. Y ellos ya tenían eso como más importante que las personas mismas. Exacto. Y ahí donde viene el error de ellos. Hay una práctica que, por ejemplo, se hace mucho en las iglesias, Hoy en que día. es, sí, hoy en día, Hoy en día. que el culto empezó hace rato, Robert llega tarde a la iglesia y Robert viene y se arrodilla como a presentarse al Señor. Eso es lo que yo he escuchado. Se presentan al Señor y después se unen a la alabanza o a la adoración, sea lo que sea que se esté cantando o se esté haciendo. Para mí, eso es una mala costumbre. A mí eso no es una mala costumbre.
Sí, yo creo que sí. Pero eso para ti, pues para mí eso no es una mala costumbre. De tu punto ¿Por de qué? vista, de tu Porque punto desde de mi vista. punto de ¿Por vista es qué? una mala costumbre porque, por ejemplo, todavía ahí estamos en adoración, en alabanza. Yo puedo venir porque esa puede ser una de las maneras en que yo inicie mi adoración. ¿Y por qué mi tú no llegas alabanza. temprano para que le inicie en el momento que nosotros también la Y si estamos no pude iniciando? llegar temprano y si hubo una piedra de tropiezo en el camino, Y eso porque tú es sabes siempre. que Dios puede poner las piedras para que nosotros enseñarnos en el camino, puede ser. Pero que ahí es que está el detalle, Pero Robert. también Ahí es que puede- está pero el también puede detalle, ser el que los detalle, demás Robert. llegaron que- primero, ¿no? Que También llegaron. puede ser que Viejo, ahí es que está el detalle. Pero que el punto es que, o sea, yo entiendo, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a orar la en el iglesia, medio de iglesia. una alabanza o de una adoración, a mí no hay ningún problema. Yo llegué tarde y voy a orar mejor. Pero que estás a meterme con Dios. Porque Estás siento que- haciendo disensión. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con los demás. No estás en la misma ¿Qué me- sintonía que los demás. ¿Y por qué? O puede- esa es que persona se se puede supone que apartar. en la adoración y la alabanza somos libres. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué son todos los que lo hacen? ¿Cómo ¿Cómo así? así? ¿Cómo así? Es decir, La conducta es O una sea, no es un conducta solo aprendida. hermanito que lo hace, son todos, la gran mayoría son los que lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos copiando uno con otro y se vuelve una mala costumbre, una mala tradición. Yo no digo que, por ejemplo, un día en un culto, Yo siento todo que el eso- mundo de pie adorando a Dios y de repente Marco agarra y se arrodilla, porque el Señor tal vez esté tratando algo con él muy, muy personal. Eso Sí. puede pasar. Yo no estoy diciendo que no. Ahora, la mala costumbre de llegar tarde al culto y de sabiendo que tú llegaste tarde, entonces de que te hincas para presentarte al Señor. Viejo, pues mejor llega temprano o ven orando en el camino, preséntate en el camino y únete al culto. Pero ¿qué es lo que te molesta de que estén orando y mientras otros están adorando? ¿Qué es lo que te molesta? Viejo, no es Eso lo es mismo disensión. que nosotros estemos hablando de un mismo tema y tú estés hablando de otro tema. Pero en ese Ya. caso estamos adorando al Señor. En ese caso estamos todos Unánimes. puestos para Dios. Pero Todos estamos no. puestos para Dios. Unánimes. Unánimes Esa persona- para Dios. Ahí estamos. No. Yo me puedo poner unánime en modo de oración. Señor, No. mira, No, por ejemplo. puede pasar que todo el mundo esté adorando al Señor y tú estés pidiendo perdón. ¿Y Tú qué? tengas ¿Es otra mi, cosa. es mi cosa, Tú es mi tengas otra cosa. problema? No. La salvación individual. No. No tiene nada que ver. O sea, llegue ey, temprano, compadre. estoy viendo que eso es una eso es una costumbre. Llegue temprano. Mira, yo entiendo que es una tradición mental que tú tienes y que es un problema con Dios que tú tienes. Pero Yo esa entiendo que tú persona- tienes que orar y pedirle perdón a Dios y perdonar a los hermanos que están haciendo eso. Perdónalo tú, porque yo entiendo. Eso es como lo que acabamos de decir. No era pecado que no se lavara la mano, ¿sí o no? Exacto. No era pecado. Claro, No es pecado que se hinque. No es pecado. no es pecado. En el No momento estamos sí. diciendo que es ¿Eh? pecado. El momento sí. ¿Por qué el momento es El pecado? momento sí. ¿Por qué? Peca Por lo cuando que te está acabo de llegando decir ya. tarde. ¿Eh? Por lo que te acabo de decir. Es que no es un pecado. No es un pecado. No es un pecado. No es un pecado. Pero ¿y por qué la persona no puede pedir, por ejemplo, ustedes tienen un espacio apartado donde yo pueda presentarme? Ey, estamos en la Una iglesia, estamos en la casa de habitación, Dios. baño. Estamos en la casa de Dios y no existe un régimen para adorar a Dios. No existe un régimen. No, no y hay. no necesaria y no debe de existir un régimen para Es que, adorar a Dios. Por esa razón que estamos hablando de costumbres y tradiciones. ¿Tú te acuerdas que tú estabas hablando sobre África, verdad? Sí, claro. No, y lo voy a mencionar ahora, claro. No, tú te. Menciónalo. Primero menciónalo. ¿Lo puedo mencionar? Menciónalo. Sí, menciónalo. Hablo de África. Ok, como estamos hablando de tradiciones y costumbres, Tradiciones. ¿verdad? Del cristiano, claro está, estamos, República Dominicana, estamos mencionando algunas tradiciones de algunas iglesias, ¿verdad? De hace mucho tiempo, que tienen las tradiciones, valga la redundancia, tradicional. ¿Cómo qué? Como el hablar muy Alto. muy alto, Cultural. salir Yo corriendo, también la salgo ropa, un ejemplo, porque miren el caso de nosotros. En el caso de nosotros podemos usar, un ejemplo, un pantalón corto, pero hay otras tradiciones aquí en República Dominicana, de otras iglesias que no permiten pantalón No, y no corto. se pueden sentar adelante si tienen esa ropa. ¿Me entiendes? Entonces, se ponen un sin pañito. embargo, ustedes saben bien que nosotros somos cuestionados. Somos cuestionados de la manera de cómo nosotros nos manejamos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos llaman a nosotros los cristianos modernos. No es que somos modernos, sencillamente que estamos entendiendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Y estamos entendiendo de una manera. Ahora, también se puede convertir en una tradición igual. O sea, una tradición pasada y una tradición, como quien dice, puede decir nueva, ¿verdad? Ahora bien, como somos perseguidos siempre, constantemente Siempre. somos perseguidos con eso. O sea, y sin embargo, más las mujeres
las féminas de la iglesia, ¿verdad? También son perseguidas. ¿Por qué? Porque pueden usar sus pantalones, pueden usar su maquillaje, pueden usar aretes, se alisan, ¿verdad? Se alisan. Se derriza también. Otras se lo dejan natural como, Sí. como jojojojo. Así como ¿Me piña. entiendes? Como Entonces, piña, sí. ahora bien, son costumbres, son tradiciones, de igual manera. No podemos nosotros inmediatamente juzgarnos, ni juzgar a los que no llevan esta tradición, ni tampoco ellos pueden juzgarnos a nosotros porque también nos manejamos de esta manera. Exacto. ¿Me entiendes? Yo mencionaba de un predicador que fue a África, fue Un invitado. latino, Latino, lo invitaron a África. ¿Qué pasa? Aquí en Latinoamérica normalmente nosotros usamos ropa normal, ¿verdad? Cuando él lo invitan a África, a una, no exactamente a África, sino como una tribu más o menos de creyentes. Cuando él lo invitaron, que él salió al púlpito, se encontró con la gran sorpresa de que todas las mujeres tenían los bustos afuera, sin sostén, y él se devolvió Claro, corrió. porque se sorprendió. Como José. El predicador, el pastor de esa iglesia, se le acerca y le dice que qué pasa, que por qué. Él le dice, no, pero es que como yo me voy a concentrar con todas estas mujeres, ¿me entiendes? De todos los calibres. ¿Me entiendes? Claro. Es un podcast juvenil. Gran poder de Dios. Claro, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Para él le fue difícil acostumbrarse en ese momento predicar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque se encontró con una costumbre y una tradición muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de este lado del mundo, ¿me entiendes? Entonces, por eso que tenemos que tener nuestras mentes abiertas. Él pudo predicar, predicó y todo, pero para él no fue fácil en el momento. Eso entiendo que tiene una gran enseñanza. Claro. A que nosotros tenemos que aprender a respetar las tradiciones de otras iglesias. las costumbres y tradiciones de otros. Exacto. Porque lo que pasa es no nos toca a nosotros inmediatamente tener el dedo para señalar. No, ese lo está haciendo mal y ese mira qué manera lo está haciendo. No, yo no tengo que hacer eso. Ahora bien, puede ser que esté equivocado, como también puede ser que yo esté equivocado. Exacto. Mira, puede ser un asunto de, las tradiciones no son malas. No son malas para nada. Algunas. En este país, por ejemplo, hay malas Tú dijiste, hay malas y buenas. Hay malas costumbres y buenas costumbres. Y hay tradiciones que son también malas. Por ejemplo, en este país hay muchísimas tradiciones. Que la habichuela con dulce, que nada de eso es malo. Ahora, ¿dónde llega el punto? ¿Dónde llega el punto de quiebre de todo? Cuando tú caes en un pecado por esa razón. Por ejemplo, los fariseos tenían tradiciones que eran meramente humanas, que ellos la ponían, y caían en un asunto de hipocresía. De hecho, habían cosas inclusive que estaban en la Biblia o en la Torá, en la ley. Sí. Ellos la practicaban, pero ya ellos, el valor que le daban a esa práctica era superior al valor de un ser humano. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Entonces caían en un asunto de hipocresía. Por ejemplo, el hecho de lavarse las manos. Esa cosa, ellos lo tenían como con un ritual sagradísimo. Y eso era más importante que cualquier cosa. Como si fuera un pecado, que no se lave la mano. Ahora, yo te lo pongo al revés. Pero había otro ritual también. ¿Cuál? Que La circuncisión. No solamente la circuncisión. Sí, eso era No solamente la circuncisión, también el lavado de los pies. Ajá. Sí, Que eso era también otro. era Pero parte de las tradiciones. pasándosela a Robert ahora, de modo un poco inverso. Tú llegaste al culto, te arrodillaste, hiciste disensión porque estás en desacuerdo. Pero vamos a ponerlo al revés. Suponte que todo el mundo está orando, un momento de oración, todo el mundo está arrodillado y tú te pones a cantar. Ahí te paso. No, porque en ese caso no. En ese caso. Porque es diferente. Ahora es diferente. Ahí es que voy a dársela. Ahora es diferente. Ahí es que voy a dársela a Marco. El que flota, loco. El que explota. La superhéroe. Si yo soy un predicador de África y yo vengo para acá y yo predico sin poloche, y yo vengo aquí, fue y predica sin poloche, a mí nadie me dijo nada. Con Me collares, dijo, con collares. sea usted varón, me dijeron, sea usted varón. Con collares. Con collares, y que si yo cuando viene qué, y con con una un faldita. piercing ahí, así, fuan, porque... Y cruzado ahí. ¡pam! Y me dije, y vengo yo a predicar, fu. Yo estoy en mi tradición. Y ese tipo, cuando viene a ver, levanta hasta muerto y de todo. Cuando viene a ver, Y no, tú y Dios lo usa, mira. Normal. Entonces, es lo mismo. Yo me refería a eso que estoy diciendo de que me arrodillo y puedo arrodillarme, por ejemplo, en medio de la adoración y alabanza. Es porque no hay un esquema que me diga cómo adorar. O sea,
Porque ¿qué es adoración? Decirle, elogiar a Dios, hablar con Él, darle las gracias. Entonces yo puedo hacer eso obediencia. de rodillas. Pero puedo hacer eso de rodillas, porque me dice incluso que muestre una manera, como el fariseo y el publicano, muestre una postura de obediencia hacia Dios. ¿Y qué estaban haciendo los dos? Puedo hacer una postura de obediencia arrodillado. Y una pregunta, ¿qué estaban haciendo los dos? No tiene que ver. ¿Pero qué estaban haciendo los dos? Orando. Oh, los dos. Orando. Los dos. Orando. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, mira. Tú sabes por dónde te quería decir, ¿verdad? Estaban orando, pero la iglesia no iba de eso. O sea, el publicano no estaba cantando. Mira, Virina, déjame decirte algo. Martín Lutero. Oye, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros los dominicanos, los dominicanos, el ser humano, hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta ahora cómo dejamos de un lado a Dios y siempre queremos adorar algo físico. Siempre queremos adorar algo que se ve, algo visible. Siempre hemos visto, claro, por ejemplo, nosotros hemos visto, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta el principio del Nuevo, por lo menos, que siempre, primero estaba Dios fuego en su fuego, y entonces vino otro rey, entonces dijo, no, vamos a poner esto, vamos por aquí. Vino un juez y puso, no, vamos esto. Y hemos visto que eso fue una de las cosas porque Martín Lutero se enojó tanto con la iglesia, porque estaba viendo que las iglesias no estaban siguiendo el punto, no estaban siguiendo a Jesús, no estaban siguiendo el punto de Dios, no estaban siguiendo a Dios, porque estaban adorando más la corona que tenía Jesucristo, la copa que tenía, el corazón, Santo Grial, la Virgen que lloró. Entonces ya no estaban adorando a Dios y se estaban saliendo, y por eso se le llamó como protestante, porque él estaba en contra de lo que estaban haciendo la iglesia en ese tiempo. Y como la iglesia tomó un poder muy fuerte, que recuerda que ellos ganaron una guerra y utilizando la imagen de la Virgen. Entonces, como ganaron, dijo, no, la Virgen fue que nos ayudó a nosotros. Y se hizo incluso más fuerte la iglesia. Y todavía incluso es un poder hoy en día. Claro, la iglesia católica es un poder ahora mismo. Un y gobierno. por eso fue que se salió eso de protestante. Porque él fue uno de los que dijo, oye, pero que eso no es así. Se tiene que ver cómo, o sea, el punto es Dios. Es decir, no importa la tradición que tú utilices. Si tú estás haciendo las cosas para Dios, si tú estás conectándote con Dios, pues ya. O sea, yo entiendo que si tu tradición hace que tú te conectes con Dios, pues ya el punto es eso. O sea, Dios te va a usar de la misma manera que a una persona que no use eso. El filtro para eso es la Biblia, siempre Biblia. y cuando Amén. tú no la malinterpretes. Amén. Es cuanto. Y sin más que argumentar y sin que se nos olvide, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den me gusta y le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones de cada vez que subimos podcast. ¿Cuándo que lo subimos? Algún día de la semana. Por eso es que usted necesita darle a la campanita, caballero. Para darse cuenta. Para que se dé cuenta. Y esto es Cristiano. Cristian, ¡A mucha honra! Amén.